Por lo tanto, una escuela que recibió el nombre del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, Compañía de Jesús. Por su característica, nada más estudiaban varones, o sea, no tenían su matrícula hembras, eran varones nada más. A partir del triunfo de la Revolución en el año 1961 y con el desarrollo de todas las medidas que llevó el gobierno revolucionario y la nacionalización de la educación, pasa a ser la secundaria básica Rafael María de Mendive. Posteriormente, con todas las transformaciones que fueron sucediendo en la revolución de la educación que lleva Cuba después de la campaña de la alfabetización, en el curso escolar 77-78 pasa a ser el preuniversitario Rafael María de Mendive hasta hoy. Y a partir del 2001 al 2006, por sus características y el tiempo que tenía, tuvo una reparación capital, pero además exigía de algunas modificaciones internas, porque los cambios de enseñanza, los programas de estudio, había locales que necesitaban para la preparación del bachiller, para los cuales no se fue construido el Colegio Dolores, como son los laboratorios de informática, que había que agregarse al plan de estudio para que el alumno llevara una formación de bachiller completa. Ustedes a lo mejor han visitado, yo les he explicado la sala, y en la parte aquella del lado allá era donde los estudiantes hacían las misas, los coros religiosos y toda esa formación católica que era el objetivo central del Instituto Colegio Dolores. Ustedes se preguntarán cómo a partir del triunfo de la Revolución de 1961, ¿por qué el nombre de Rafael María de Mendive? Y no mantuvo entonces esa estructura, porque bueno, ya le dije, se nacionaliza y por lo tanto tiene que responder a la respuesta de una educación pública, laica, que era la formación que se quería hacer a los nuevos jóvenes que iban a pasar por ahí. Y Rafael María de Mendive, pedagogo, patriota cubano, que había dejado todo un antecedente de la labor pedagógica como maestro, pero además maestro de José Martí, que fue, al decir de Fidel Castro, el apóstol intelectual de las acciones patriarcales, preparador de la guerra necesaria, y era entonces un seguimiento a que esa obra pedagógica, patriótica, se enriqueciera con la labor de los maestros, de los profesores que iban a ejercer entonces a partir de ese momento en el instituto. Como ustedes ven aquí, al lado de Mendive, en su biografía, tenemos a José Martí. Se preguntarán también cómo lo hacen los estudiantes. ¿Y por qué ese José Martí? Bueno, porque teníamos un Martí a la edad del alumno que está aquí. Ese Martí adolescente, ese Martí que fue alumno de Rafael María de Mendive, pero como a partir de la vida y obra de Martí, niño y adolescente, esos valores del instituto se le transmite aquí a nuestros estudiantes, para que ellos vean que ese Martí con 16 años, que en 15 años, de la edad con la que ellos entran y necesitan para vivir, con la edad de él había hecho tantas cosas maravillosas por la patria y que había sido responsable de que ellos tuvieran también esta escuela para prepararse. Se decidió por patrimonio que era la imagen de ese Martí adolescente. Pero no es el único, como ven aquí, este que está sentadito aquí, que es la banda de música del Instituto Colegio Dolores, este que está sentado aquí es Fidel Castro. Cuando lo llevamos a una foto ampliada, este es Fidel Castro. En el tiempo que estuve estudiando aquí. Aquí se mantiene Fidel Castro en la banda, este Fidel Castro y este Fidel Castro. Él
dejó escrito, porque esto fue una escuela que le enseñó mucho el régimen disciplinario que tenía. Y en sus escritos dejó que ese personal que trabajaba aquí eran gente que se interesaban por los alumnos, su carácter, su comportamiento, con gran sentido de rigor y exigencia. Estimulaban al deporte, a las excursiones, a la montaña, y todo aquello ejerció un gran atractivo sobre él. Quiere decir que a pesar de que era una escuela católica y que tenía una formación jesuita, le enseñaban también a los jóvenes, a los adolescentes que estudiaban aquí, todas las especialidades habidas y por haber en la formación de un bachiller. Estoy hablando de geografía, biología, química, matemática, español y actividades que lo que hoy llamamos actividades extracurriculares para esa formación integral de ese joven que se va a enfrentar a la vida. Y nosotros entonces valoramos y analizamos el estudio que hemos hecho, que desde ahí se le fue mandando el carácter que después permitió que Fidel Castro llegara a ser lo que fue para todos nosotros. Aquí tenemos Fidel Alejandro Castro Ruz y Raúl Castro Ruz. Chiquito. Raúl Modesto era el más pequeño de todos, es él. Y aquí tenemos el tiempo que ellos tuvieron indistintamente en el Instituto Colegio Los Dolores, porque después se van para la escuela de Belén en La Habana, una escuela también que tiene una tradición católica, y de allí pasan a la Universidad de La Habana. A partir de entrar a la Universidad de La Habana, sobre todo Fidel Castro y Raúl, pasan a ser de la gran lista de los jóvenes que se van a oponer a la dictadura que entonces están en aquel régimen, y deciden apuntarlo todo por la independencia de la patria. Muy martianos los tres, y por lo tanto hay en ellos una preparación muy completa de estudio de la vida y obra de Martí, pero también refuerzan todo este contenido en la Universidad de La Habana con el estudio del marxismo y leninismo, y buscan aquellos puntos comunes entre el marxismo y las ideas marxianas de todos los demás que se vieron, Mella, Villena, Gómez, etc., para enriquecer su pensamiento político y poder hacer la labor revolucionaria que desarrollaron. No quiere decir que en este instituto no me estudiaron. Nosotros tenemos el privilegio que otros patriotas que cayeron con la revolución, pero otros que han formado parte hasta hoy del gobierno revolucionario cubano, después del triunfo, pero grandes talentos de la literatura, del deporte, estudiaron también en nuestro instituto. O sea, ha sido un instituto, un universitario, que ha formado también otra generación. Aquí estudió Eduardo Chiván Ríos, el que fue el secretario del Partido Ortodoxo, partido en el que fueron miembros Fidel y Raúl del ala izquierda de ese Partido Ortodoxo, y del cual se formó la generación del centenario. Está el Renato Vital, santiaguero, el único de los santiagueros que participa en las acciones del cuartel Moncada, porque el resto eran de Artemisa, de la provincia. Y aquí estudió Arturo Duque de Estrada, que fue también arquitecto, estudió en la Universidad de La Habana, y fue el responsable de llevar la orden de alzamiento del 30 de noviembre a Franco, aquel telegrama que mandara a Fidel la obra votada, obra comprada, para la señal de las acciones del 30 de noviembre. Y otro, como les dije, José Antonio Portuondo, Raúl Peroso, que es un actor, Eduardo Mesa, que murió combatiendo en Angola, Ricardo Respirado, José Emilio Villares, que fue hasta miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta hace tiempo atrás, José Soler Puig, uno de los grandes escritores de la provincia, Fernando Vecino Alegre, combatiente de la Sierra Maestra, después primer ministro de Educación Superior en Cuba, y formó parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de nuestro Comité Central, de nuestro grupo político. Amado Cabeza, Alfonso Lolo, pero
también estudió aquí Alberto Juantorena, de una generación más fresca. Quien no conoce las carreras de Juantorena y esa imagen. De este lado, ustedes ven hombres, o sea, no había féminas impartiendo clases aquí. Y estas son las diferentes actividades en las que ellos participan. Fidel formaba parte del equipo de baloncesto, por eso él defendió mucho el deporte. Y en todo, donde estaba la escuela, aquí, porque formaba parte del equipo. Es este que está por aquí. Él estaba en todas las actividades del instituto. Es una tradición y por eso Martí allí adolescente, a pesar de que la escuela era católica, el pensamiento de Martí también se trabajaba con los jóvenes que pasaban por aquí. Y para la fecha esta del 28 de enero se hacían eventos en salud al centenario de la obra de Martí. Por eso es que digo que el Instituto Dolores fue un antecedente en la formación de ese carácter que después formó la imagen de Fidel Castro. Y por supuesto, seguir la obra de Martí en todo lo que le fue posible. Ya aquí, con la segunda y tercera revolución de la educación en nuestro país, esta fue la etapa donde los maestros de información, desde el segundo año de la carrera, se vinculaban con nosotros, hacían las universidades del aula, vinculados ya directamente con los estudiantes. La introducción de la televisión en la educación, en la formación. Y este era en aquel entonces el director de la escuela, Ramón Tato, su última de las visitas que antes de morir desarrollara en nuestro país. Miguel Enamorado, que fue secretario del partido en esto. Ella era la jefa de departamento de Humanidades, la actual directora de la escuela, y es una imagen de cómo se transformó aquel instituto Colegio Dolores a la realidad de hoy. Este es Fidel Castro. De la misma manera quisimos traer la imagen de Martí adolescente al Fidel que caminó por estas aulas. Hicimos coincidir la imagen de él en el aula donde él estudió para la salita de historia para que un tanto, cuando ellos entran aquí, lo sientan vivo, caminando con ellos con la misma edad de él. Y esta fue una cara, este pupitre de Fidel, que lo conservamos intacto, su mesita, mira, para mantener su memoria viva. Y esta es una frase que dirigió Fidel en uno de los discursos que él hacía dirigido a los estudiantes el 17 de noviembre. Y tal parece que fue una frase para que le quedara a los estudiantes de mentir para toda la vida. Y le dice: ustedes tienen en sus manos una revolución, llevarla adelante hasta sus últimas consecuencias, insuflarle su espíritu, su fuerza, su intransigencia, su pureza de principio, sus condiciones, llevarla tan lejos como sea posible. Esa es la tarea de ustedes. Y esa es la gran visión que tiene el claustro de 200 profesores del instituto. Aquí trabajamos 200 profesores de todas las especialidades. Tenemos 21 nuevos centros, tenemos 25 otros docentes, instructores de arte, técnicos de informática, gráficos, tenemos un doctor en ciencias pedagógicas, tenemos 45 másteres, tenemos ya 45 profesores categorizados entre especialistas y especialistas principales. O sea, que todos los días estamos superando, porque nuestros estudiantes también nos mandaban a superar en el momento en que superamos a todos, ¿no? Porque ellos defienden a la revolución desde la cultura en el aula, desde ser mejores estudiantes, desde ser mejores revolucionarios, desde seguir cubriendo los espacios que vamos dejando nosotros porque no somos eternos, y sobre todo las cosas, mantener vivos los principios martianos, marxistas y fidelistas que llevan esta revolución. Por eso nosotros el objetivo principal en la formación de bachiller es un bachiller integral que sepa
lo mínimo de todo, porque aquí no se hacen especialistas, este es el antecedente de la universidad, que sepan hablar de historia, que sepan hablar de geografía, que sepan comunicarse, que hablen inglés, porque es un idioma que les permite llegar. Hoy lo hice yo porque ustedes han llegado sorpresivamente, pero nos acostumbramos que sean los profesores que presenten la sala de historia. Aquí hay estudiantes que dominan esta sala de historia como nosotros. Y cada vez que viene alguien son ellos, porque ellos lo transmiten con su idioma, la comunicación de ellos. No es lo mismo un especialista, un profesor, a que sea el alumno, que lo exponga como lo vive, que lo exponga como lo siente. Así que habrá otras oportunidades en un futuro más que nosotros se puedan ver a los estudiantes. Muchas gracias. La sala de historia. Y por eso, y aquí se está agregando, cada vez que graduamos, lo mejor es integrar, porque ellos se sienten formando parte de la historia del país. Entonces nos pidieron por la FEM que también la imagen de los mejores estudiantes fuera enriqueciendo la trayectoria revolucionaria del universitario. Entonces son ellos los que están cubriendo ahora los espacios de la sala de historia. Estos fueron los mejores alumnos del PRE en el tiempo de la pandemia, que no cerramos nuestras aulas, que se graduaron como bachiller y fueron los mejores 32 integrales, siendo ellos la mejor alumna integral de la escuela, concursando en todas las asignaturas, prácticamente cogiendo 100. Era la que en aquel entonces era la dueña de esta sala de historia. Y ya vamos a ir enriqueciendo en la medida que vamos graduando, porque es el fin de este escuela. No es un museo, es una pequeña sala de historia, porque un museo tiene otra característica. Nosotros lo que aguardamos aquí es atesorando todo lo que sembraron ellos para nosotros seguir enriqueciendo. ¿Alguna pregunta, algo más? Excelente.